gracias a Mauro Andino, que ya está con nosotros y lo voy a poner de inmediato en pantalla para conversar con él cuanto antes. Querido Mauro, qué bacán que estés en la contra nuevamente. No conversábamos, creo, desde antes de la elección, o sí conversamos después. Creo que sí, querido Fernando. ¿Cómo estás? Sí, conversamos un gusto saludarte. ¿No? Un abrazo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia. Creo que sí conversamos. Parece que sí. Hermano, ¿qué pasa en Pachacuti, querido Mauro? ¿Qué pasa en Pachacuti? A ver, marcamos y varias veces contigo en este espacio las dificultades que se iban sorteando para poder llegar a un acuerdo entre las izquierdas, un acuerdo que al final terminó llegando muy, muy cerquita del día de la elección, que a juzgar por los resultados oficiales, indistintamente de que nuestro invitado anterior, Rafael Correa, dice que está por presentarse pruebas contundentes de que esos resultados no se condicen con la realidad de la votación. Lo cierto es que a juzgar por los resultados oficiales no hubo un aporte, quiero decir, en este escenario donde los resultados oficiales son verdaderos, no se revela un aporte significativo en la votación producto de estos acuerdos, y un acuerdo que tan pronto pasa la elección termina con cuestionamientos, ¿no? Una foto de 8 de los 9 asambleístas de Pachacuti sentados con el ministro de gobierno no deja de generar preocupación principalmente por los temas que los han convocado a la mesa y cómo se han llevado estas conversaciones que derivaron finalmente en esta foto. Mira, yo creo que es indiscutible que a la interna del grupo parlamentario de Pachacuti hay un fraccionamiento. Negar aquello me parece que sería iluso, sería pretender tapar el sol con un dedo, y me remito a los hechos. Se tomaron esa fotografía, luego salió un comunicado por parte de la Coordinación Nacional del Movimiento indicando que no existía ningún acuerdo político con el gobierno, más allá de esa imagen que la subió el ministro de Gobierno, y a renglón seguido sale, en cambio, un asambleísta de Pachacuti, de la provincia de Pastaza, a desmentir, en cambio, el comunicado del movimiento y a decir que sí, que existe un acuerdo con algunos compañeros asambleístas del grupo parlamentario del cual él forma parte, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay un fraccionamiento. Yo creo que esto se terminará por dilucidar el día mismo de la elección de las autoridades para la Asamblea Nacional. Y a título personal te digo, me parece lamentable, es muy triste, porque creo que esto le termina de hacer muchísimo daño al movimiento indígena, a Pachacuti, a la CONAIE, y en la práctica también devela que no todos los actores políticos que forman parte del movimiento indígena tienen la suficiente consistencia ideológica como para sostener, mantener, defender su palabra, honrar sus compromisos una vez que se firmó un acuerdo programático entre las izquierdas, y creo que eso no podía estar sujeto al vaivén de quien ganaba la presidencia. Pues no es que se firmaba un acuerdo de las izquierdas y eso se respetaba solo si es que ganaba Luisa González. No, pues ese acuerdo de las izquierdas debía sostenerse y defenderse más allá, independientemente del resultado final de la segunda vuelta electoral. Y la otra situación que me parece aquí empiezan a aflorar ya agendas de tipo personal, intereses particulares de determinados actores, no de todos, porque también sí me parece que es feo generalizar y decir todo el movimiento indígena o todo Pachacuti. No, yo sí creo que hay gente muy coherente, personas a quienes yo respeto mucho, pero lamentablemente también hay otros actores, agentes políticos que no actúan con esta misma consecuencia y que terminan por provocar lo que hoy estamos testificando. A ver, y decía Mariana Yumbay, ¿no? Esto que tú me mencionas, ¿no? Algunos compañeros están confundidos en la forma como se toman decisiones, pero a mí me saltaba inmediatamente la pregunta y era, ¿estos asambleístas electos fueron parte de las negociaciones, acordaron llevar o extender este acuerdo hasta la labor legislativa? Es decir, ellos estaban no solamente conscientes del acuerdo, sino de acuerdo con él.
Absolutamente. Yo recuerdo cuando nos convocaban a las reuniones post primera vuelta electoral, varios de ellos incluso estuvieron presentes ahí. Yo no he tenido la oportunidad de, digamos, de entablar una relación con ellos, más allá de pronto de cruzar un saludo, en fin, pero yo recuerdo que ellos estuvieron ahí presentes cuando intervenía el coordinador nacional, Guillermo Churuchumbi, cuando intervino el ex candidato presidencial Leonidas Issa, estuvieron ahí presentes y jamás se opusieron. Cuando se decía ni un solo voto a la derecha, jamás levantaron la mano y dijeron lo contrario. No, sí queremos un voto a la derecha, nunca dijeron nada de eso. Entonces, por eso te digo, es lamentable. Ni objetaron de conciencia, digamos. Sabes que el acuerdo, en mi caso, va para los temas de trascendencia nacional, pero en los temas de mi provincia yo voy a votar como a mí me parezca. Es decir, este tipo de objeciones no se llevaron nunca a la mesa. Jamás, al menos en las reuniones que yo estuve, cuando se convocaban a asambleas ampliadas, no te digo que yo he estado en las reuniones, digamos, más reservadas, pero sí en las asambleas ampliadas donde se convocaban a los asambleístas electos, a los ex candidatos y al Consejo Político Nacional de Pachacutic, jamás se opusieron a esto, jamás dijeron una sola palabra en contra. Y esto, reitero, les hace daño incluso a ellos a título personal porque devela que no hay seriedad, que no hay honestidad intelectual, política. Y lo más lamentable, creo que se empieza a actuar en función del resultado electoral de la segunda vuelta. Yo sospecho, por ejemplo, sospecho, no es que me consta, pero es una mera intuición, que algunos de ellos, por ejemplo, en función del resultado electoral que obtuvo Noboa en sus provincias, reculan y dicen, no, pues si en mi provincia ganó de forma tan abrumadora Noboa, ¿cómo voy yo a sostener un acuerdo legislativo con el correísmo si eso me va a pasar a mi factura en mi territorio? Es una de las hipótesis que yo intuyo. Entonces se empieza a actuar no en función de principios, no en función de una agenda y de un programa legislativo, sino en función de lo que más me conviene a mí en mi provincia para tratar, entre comillas, hablando con palabras más simples, de pronto no desgastarme o no subirme al caballo perdedor, sino subirme al caballo ganador para yo también estar en la ola de moda, en la ola morada, por llamarlo de alguna manera, porque en mi provincia, pues de pronto les fue mejor a ellos que con los que inicialmente nosotros habíamos apoyado de cara a la segunda vuelta. Y esto es feo, repito, es feo, es doloroso, es lamentable. Eso le hace daño al movimiento indígena, nos hace daño a todos quienes somos parte de la izquierda, del progresismo, le hace daño a la política, porque la gente dice, ahí está, para eso quieren llegar, para los acuerdos, para las componendas, pero en buena hora también hay actores políticos como Mariana Yumbay que han salido a expresar, a exteriorizar su posición y a decir un ratito, las cosas tampoco son así, para que no se generalice, porque lamentablemente por unos, tristemente, pagan todos. Oye, no romantizamos esta horizontalidad en la toma de decisiones de Pachacútica, aún contra la evidencia histórica. Hablamos de que son muy orgánicos, son muy horizontales para la toma de decisiones, pero luego cuando llegan a grandes grupos legislativos sucede como en la composición del 2021, que incluso logran poner presidenta de la Asamblea y lo que generan al final es un cisma en el grupo legislativo, algunos cerrando filas con la derecha bancaria en el caso de Guillermo Lasso, otros que aún se mantienen en Pachacutic, pero lo cierto es que parece que esta horizontalidad que muchos le reclamamos a otras organizaciones políticas y que decimos, oigan, vea, sean como Pachacutic, tomen la decisión entre todos, luego llega y no se hace efectiva en la gestión real de la política en la asamblea. Tendemos a romantizar esto cuando efectivamente no se pone en práctica y por otro lado, ¿qué tan serio, qué tan seriamente se llevan adelante estas decisiones en Pachacuti si luego cualquier miembro puede echarse por otro sendero y dejar atrás el acuerdo conseguido? Lamentablemente existen estas contradicciones. Es indudable, me remito a los hechos, no es que yo estoy divulgando algo
que no se conozca, sino sobre la base de los hechos, de lo que está pasando. Creo que hay mucha consistencia ideológica en determinados sectores, en determinadas organizaciones de base que pertenecen a la CONAIE y que actúan en determinadas provincias, por ejemplo, de la Sierra. Hay mucha consistencia y coherencia ideológica por parte de determinados o determinadas, porque son mujeres asambleístas electas, pero también hay otros sectores. Lo digo, en la Amazonía es más compleja esta dinámica, ahí opera otra forma de pronto de ver, de entender la política. El movimiento indígena es muy heterogéneo, yo siempre lo he dicho. Pensar que todo el movimiento indígena, por ser indígenas, es de izquierda y porque son indígenas, entonces va a existir una reivindicación étnica con la cual se identifiquen 100% con un candidato indígena, es equivocado, es iluso. Esto es tan equivocado como pensar que el trabajador, por ser trabajador, va a votar por un candidato que le haga propuestas que reivindiquen los derechos de la clase trabajadora. Si eso fuera así, pues Noboa no habría ganado la presidencia de la República, ¿verdad? No es que un trabajador vota por un trabajador o por alguien de clase media, ni los indígenas necesariamente terminan votando por alguien que reivindique sus causas o por alguien que sea de pueblos y nacionalidades indígenas. Seguir creyendo eso es tener una mirada miope, corta, de perspectiva y no mirar la realidad. El movimiento indígena es heterogéneo, eso es cierto, confluyen ahí distintas visiones ideológicas, hay gente de derecha en el movimiento indígena, pero también hay gente de izquierda. Tanto es así, recordarás tú, que hace algunas semanas salió por ahí un expresidente, un exprefecto de la provincia de Morona, Santiago, me parece, que apelaba a retomar el control de la CONAIE y él abiertamente decía, mira tú, alguien de la Amazonía, nuevamente, para que veas cómo se regionalizan incluso las Claro. perspectivas ideológicas dentro del movimiento indígena y no son homogéneos, son muy heterogéneos. Y él decía, sin ruborizarse, que hay que desizquierdizar a la CONAIE y al movimiento indígena y que debemos sacar esas ideologías del movimiento indígena y de Pachacuti y de la CONAIE específicamente. Y lo dijo sin empacho. Entonces, ¿de eso qué te refleja? Que hay actores políticos que claramente tienen una perspectiva de derecha, neoliberal, conservadora, más anclada a ciertos grupos económicos de poder, y eso lamentablemente no ha logrado, no se ha podido ser procesado, gestionado políticamente al interno, y creo que es uno de los grandes desafíos del movimiento indígena si es que quieren tener futuro en el mediano y en el largo plazo. Ahora, Mauro, esa postura que al final es absolutamente legítima de alguien que desde el movimiento indígena proponga desde una visión de derecha, yo creo que es legítimo, está en todo su derecho de tener un pensamiento de derecha e intentar canalizarlo por la agrupación política por la que siente más cercanía, si se puede. ¿No es un error también de CONAIE no definir esos espacios ideológicos, no crear un espacio para la deliberación ideológica dentro del propio Pachacuti? Lo que pasa es que sí creo que ahí más bien la labor no es tanto de la CONAIE, sino del partido, porque también hay que diferenciar ambos espacios, porque creo que la labor de poder transparentar, de poder gestionar estos disensos, estas diferencias ideológicas a la interna, es una tarea del partido político, en este caso de Pachacuti. Y ahí creo yo, hace falta trabajar muchísimo, lo digo con aprecio, con afecto, pero creo que hace falta ir gestionando etapas que permitan, sobre todo, encontrar un horizonte claro desde lo ideológico. A ver, si Pachacuti y sus estatutos dicen que es un movimiento de izquierda, que es un movimiento progresista, que defiende tales causas, bueno, creo que hay que hacer un trabajo de base organizativo del partido, no de la CONAIE, del partido, muy importante para precisamente no llegar con cuadros políticos que a la primera clarinada terminen yéndose con quien defiende y promueve todo
lo diametralmente distinto a lo que dice ese régimen orgánico de Pachacuti. Y creo que ese es un trabajo de la estructura partidaria, identificar con claridad cuáles son los cuadros que tienen coherencia, convicción, que comparten con esa visión. Y creo que ahí hay errores de partido, de la estructura, de la maquinaria política. Creo que hace falta consolidar un partido más fuerte en ese sentido, porque si no te siguen haciendo golazos. En el discurso y en la campaña te dicen, sí, nosotros creemos en ese régimen orgánico, creemos en esas reivindicaciones y llegado el momento de ejercer el poder, pues ya vemos lo que sucede. Distinto es lo que pasa en la CONAIE, que ahí también hay que comprender que hay otras dinámicas, organizaciones de primero, segundo, tercer grado, organizaciones en la Amazonía, en la sierra, en la costa, y esas lógicas también hay que entenderlas porque ahí tú recoges los más amplios sectores y los más amplios sectores y representaciones de la sociedad que pueden tener distintas visiones ideológicas y que no operan tanto como un partido político, porque una organización social es mucho más amplia en ese sentido. En una organización social que sobre todo tiene reivindicaciones respecto de los medios de producción, acceso a la tierra, acceso al agua, acceso a tecnología para la agricultura, para el campo, reivindicaciones étnicas también, por supuesto, ahí sí se evidencian de forma más amplia estas contradicciones ideológicas y tal vez es distinto a lo que se puede hacer en un partido, porque en un partido tú sí tienes un marco ideológico determinado, frontal. Creo que hay que diferenciar esos dos escenarios. Ahora, vámonos a la realidad, a lo que va a hacer el Pleno el día 14. ¿Se puede considerar que los votos de la CONAIE van a servir para sentar a Anabel Asinde, presidenta de la Asamblea, o no se puede dar eso por garantizado aún? Los votos de Pachacutic, siempre enfoquémonos de Pachacutic, perdón, sí, disculpa, sí, enfoquémonos Pachacutic, en eso. Sí, correcto. Mira, yo creo que aún es impredecible. Yo me atrevo a decir que es impredecible porque yo creo que hay dos posturas distintas en este grupo parlamentario, porque no es un bloque, en este grupo de los 9 asambleístas. Yo creo que tal vez 3 asambleístas tendrán una perspectiva más cercana a la del gobierno. Uno de ellos ya la ha planteado, de hecho, él ha dado incluso este número, y los demás seguramente estarán expectantes de poder definir o de seguir conversando algo con el bloque de la Revolución Ciudadana. Pero yo creo que afirmar al día de hoy que esto ya está definido, que está decantado y que Anabel Asín o Esteban Torres o cualquier otro miembro de ADN ya tengan los 77 votos para tener la presidencia de la Asamblea Nacional, aún es muy aventurado. Yo incluso me atrevería a decir que tal vez, incluso con los mismos asambleístas social cristianos, también estarán intentando conversar desde la Revolución Ciudadana, porque al final del día, a los distintos grupos parlamentarios lo que les interesa es tener cierto grado de representación al interior de la Asamblea. Y si es que por parte de ADN existe demasiada, vamos a llamarla ambición, demasiada vanidad de querer cooptar todos los espacios importantes de la Asamblea, eso también va a constituirse en un límite para poder acordar no solo con los asambleístas de Pachacuti, sino también con los asambleístas social cristianos y con los independientes. En cambio, planteo un escenario. ¿Qué tal si desde la Revolución Ciudadana hay un planteamiento muchísimo más generoso y amplio que el que hace ADN? Yo creo que cualquier asambleísta de otro partido se lo va a pensar 2 veces. ¿Con qué? ¿Con qué se podría dar esa generosidad? Porque no quiero acusar, pero sí puedo presuponer de dónde nace la generosidad que podría haber expresado el ministro en esta reunión, los ofrecimientos generosos que podrían haberse sugerido en esta reunión, pero no alcanzo a empatar en la situación actual de la Revolución Ciudadana con esa misma generosidad para los ofrecimientos. Tú acabas también de dar en el clavo, antes de decirte cómo podría operar ese otro acuerdo, pero tú acabas de dar en el clavo también con los ofrecimientos que seguramente debe haber hecho el ministro de Gobierno. A ver,
y no vamos a tapar el sol con un dedo, ellos son poder, tienen el ejecutivo a sus manos. No me sorprendería que hayan estado planteando pactos o acuerdos de cogobernabilidad en las provincias, a través de espacios de poder. Seguramente al ministro de gobierno se le debe haber pasado por la cabeza eso. No nos consta, solo estamos lanzando hipótesis, ¿verdad? Porque además la política históricamente en nuestro país ha operado tradicionalmente de esa manera, pero yo creo también que cualquier asambleísta de cualquier partido debe pensar que lo del gobierno puede ser pan para hoy, hambre para mañana, porque al final del día ese propio gobierno te puede quitar cualquier cuota o cualquier espacio de poder, porque ese gobierno es la autoridad nominadora de cualquier espacio que te está dando. Claro. Te puede dar ese espacio de poder por un mes, por 2 meses, hasta conseguir tener el control de esa asamblea y luego simplemente te puede quitar. A cambio, te podría decir, yo ya te di estos espacios en esta provincia tuya, pero ya no te voy a dar la presidencia de una comisión importante como para que tú tengas un espacio relevante dentro de la Asamblea Nacional. Y yo creo que a algunos asambleístas también les interesa mucho seguir visibles en el escenario legislativo. Y creo que desde el otro lado, sí pueden actuar con mucha mayor generosidad, brindándoles espacios eh, trascendentes para que dirijan y presidan las principales comisiones de la Asamblea Nacional. Y yo creo que eso debería ser para incluso tratar de frenar y de romper esta mayoría del gobierno nacional. Creo que es importante que exista esa generosidad y les digan, ustedes van a presidir estas comisiones importantes, trascendentes, y evidentemente los espacios en el CAL, una vocalía en el CAL, no sé, la vicepresidencia de la Asamblea. Reitero, con los mismos socialcristianos, con los mismos asambleístas de Pachacuti, con los independientes. Creo que esa apertura tiene que nacer desde la RC para tratar de sostener este acuerdo legislativo. Ahora, y está en la previsión eso. Es decir, yo hasta ahora no escuchaba a nadie de la Revolución Ciudadana decir, ok, nosotros estamos buscando acuerdos para presidir la Asamblea o para buscar la mayor cantidad de comisiones. Lo que yo te planteo es lo que yo haría si es que Claro. estaría en ese escenario, ¿sí? Dado la fuerza y la arremetida del gobierno, con todas las ventajas institucionales que tienen por lo que acabamos de mencionar. Yo creo que si es que se pretende consolidar una mayoría que de alguna manera evite que el gobierno tenga controlado todo el poder del Estado, porque eso es lo que buscan, tener controlado el último nicho que podría garantizar cierta oposición democrática que es la Asamblea, bueno, pues yo creo que hay que ser bastante creativos y bastante plurales para tratar de plantear un acuerdo que genere este tipo de posibilidades y que eviten la arremetida gubernamental. ¿Qué podría determinar hoy por hoy, desde tu punto de vista, un giro en los acontecimientos? Es decir, que el día de mañana, digamos, miremos hacia otras alternativas, que no sea la madre del presidente de la República con todo el realismo mágico que eso recoge en la foto, quien presida y dé paso a la fiscalización en el pleno del legislativo al gobierno de su hijo y le y ponga que le la ponga banda al además la hijo, banda, ¿no? desde lo simbólico, que le ponga la banda al Sí, hijo, sí, desde sí. lo simbólico. Sí. ¿Qué Siglo haría falta para que XVI, miremos? Perdón. siglo XVI, esa Claro, imagen, claro, ¿no? claro. O Siglo sea, XVI esa imagen. Me ojo, recuerda ahí a Juego de no quiero Tronos. menospreciar, no quiero Mire, menospreciar la base popular que pone ahí a la doctora así así, es, pero absolutamente. ciertamente que es no solamente peculiar, sino una foto de realismo mágico, la madre poniéndole la banda al hijo y presidiendo los eventos, presidiendo el legislativo frente a los deberes de fiscalización que este tiene con el Ejecutivo. ¿Qué debería pasar para que, digamos, comprendamos que esto no es lo ideal para un balance democrático? Yo me atrevería más que a hacer la reflexión en términos de balance democrático, que contigo lo hemos discutido varias veces, más allá de eso, porque tristemente empiezo a sentir que a mucha gente ni siquiera le interesa eso. Yo últimamente creo que
la democracia está sobrevalorada en nuestros discursos, en nuestros debates, y no porque la democracia no sea importante, sino porque siento que el concepto de democracia en sentido estricto no termina de entenderse ni de valorarse entre el ciudadano común. Y eso en gran medida también es nuestra culpa, porque creo que desde quienes hacemos política, opinión pública, desde la academia, no hemos sido lo suficientemente pedagógicos, primero para constitucionalizar la sociedad. ¿A qué me refiero? Para decirle a la gente, vea, la constitución es importante por esto, por esto y por esto. Cuando un presidente irrumpe, viola la Constitución, estas son las consecuencias. No hemos logrado constitucionalizar la sociedad con los principios, con los valores, con los derechos más básicos para que la gente defienda esa Constitución y para que repudie cuando alguien desde el poder la violenta, la vulnera, la transgrede. Porque si la gente estuviera constitucionalizada con los elementos más básicos, no estoy diciendo que deben ser constitucionalistas, cuidado, peor notables, como lo que andaban promoviendo, pero si la gente estuviera constitucionalizada con los elementos más básicos, jamás habrían votado por Daniel Noboa, por todas las barbaridades que cometió. Pero la gente no valora el sentido, el significado de lo que es respetar la Constitución. Si la gente respetara el sentido y significado, el valor de la democracia, la esencia de lo que es vivir en un régimen democrático, de no cooptar los árbitros electorales, de no perseguir a través del sistema de justicia, de no soslayar a su vicepresidenta al punto de marginarla y no permitir la sucesión presidencial cuando era lo que correspondía, de no sacar licencia sin remuneración durante la campaña electoral, a pesar de que el Código de la Democracia le obligaba, de no hacer cadenas nacionales, faltando ya 24 horas para la elección y controlar todo. Bueno, si la gente entendiera el valor de la democracia, no habría votado por quien hizo todo eso. Y creo que nos falta hacer pedagogía política y jurídica en ambas cuestiones. Entonces, creo que al final del día la gente, y muchos, cuando yo he hecho contenido sobre esto en mis redes sociales, ¿qué me han dicho? Envidioso, la señora se lo merece porque es una señora que ha trabajado toda su vida, tiene todos los méritos, porque ella es una gran empresaria, ella tiene que presidir la asamblea, no importa que sea la mamá del presidente de la República, Claro. sin entender que la asamblea tiene en sus manos la labor de fiscalizar, de controlar al poder ejecutivo, de controlar que en el ejecutivo, en palabras simples, no vayan a robarse los recursos públicos, no vayan a entregar contratos a dedo a las corporaciones privadas, que desde el Ejecutivo hagan obra pública, pero sin sobreprecio, que desde el Ejecutivo ejecuten el presupuesto general del Estado para que exista medicinas en los hospitales, para que exista infraestructura educativa, que hoy están sufriendo niños y adolescentes de nuestro país, para que se paguen a las dializadoras. Todo eso debe controlar y debe fiscalizar la Asamblea Nacional. Y claro, si la propia mamá del presidente es quien preside la legislatura, poco o nada se hará en esta materia. Entonces, creo que nos ha faltado, pero hay que decirlo, y cierro con esto esta parte. Creo al final, y esta es una hipótesis que tengo, que no se decantarán por la mamá del presidente, por una reflexión. Últimamente le he dado muchas vueltas a esto. Yo creo que la señora tiene muchos más problemas y muchos más intereses en sus actividades empresariales privadas que estar haciéndose cargo de una Asamblea Nacional donde además ella no conoce el manejo parlamentario. Ella no Bueno, tiene... ha sido parlamentaria, pues, ¿no? ¿Perdón? Ella ha sido legisladora, Sí, fue constituyente. pero tampoco es que ella, digamos, era una legisladora destacada y presidió la asamblea o presidió una comisión. Ella el procedimiento parlamentario no lo conoce, ella desconoce de aquello. No le veo a ella enfrascada en manejar las sesiones del pleno y en tener que estar dando la palabra a unos, a otros. Yo creo que ella tiene muchos más problemas, entre comillas, con los emporios empresariales que ellos tienen a su cargo. Además, y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, no lo digo en sentido peyorativo, es público y notorio que su pareja, Álvaro Noboa, físicamente su estado de salud no es el mejor, entonces yo me imagino que ella estará
muy al tanto de asumir estas responsabilidades. Entonces yo dudo sinceramente al final que ella quiera asumir esto y sacarán otra carta por debajo para colocarla tal vez en la presidencia de la Asamblea. Oye, varias cosas, ¿no? De lo que hemos venido hablando. Primero, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la señora Anabel Asín en este momento y dada su, eh, su condición personal, si se puede, actual, tiene más que perder que para ganar en la presidencia de la Asamblea, a nivel, de nuevo, de lo que nosotros podemos conocer desde acá sobre la situación personal de Anabel Asín. Pero, y además que si la susceptibilidad a la crítica es la misma que han mostrado su hijo presidente, pues muy seguramente no querrá estar ahí siendo el objeto y el blanco de las críticas en las bancadas legislativas. Entonces yo pienso igual que tú en ese sentido. Pero más allá de eso, mencionabas el tema de que la gente debería constitucionalizarse. Y yo te quiero preguntar si esa no es solamente la calentura de la sábana. Es decir, acá la crisis no es de constitucionalidad ni de normativa, sino de valores. Está bien que abuse aquel que me cae bien y estoy dispuesto a dejar, a descamisarme y quemar la ropa cuando el abuso proviene de aquel que me cae mal. Tenemos un doble estándar permanente a la hora de juzgar hechos políticos y eso lo conversaba hace unos minutos con Rafael Correa y ese es el daño más grave que nos ha dejado el ejercicio de la política nacional, este doble rasero con el que juzgamos la actividad pública. Amplío mi comentario sobre esto. Cuando digo constitucionalizar la sociedad, no me refiero necesariamente a que la gente debe estudiar derecho o dedicarse a estudiar la Constitución, sino a que desde la academia, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde las escuelas y colegios, desde el Ministerio de Educación, hay que constitucionalizar a la gente enseñando, formando los derechos más básicos, los elementos más sencillos de esa Constitución, para que cuando aparezca otro Noboa que se niega a la sucesión presidencial de su vicepresidenta, entonces la gente comprenda y diga, no, pues eso es una barbaridad. Aquí tenemos un potencial dictador. Aquí tenemos a alguien que si respeta hoy la Constitución, el día de mañana pues va a hacer y deshacer como le venga en gana. Si es que queremos que la gente efectivamente valore la democracia, hay que enseñarle cuáles son los principios más básicos de esa democracia. Y creo que ahí hay que hacer un trabajo de comunicación, de pedagogía política, jurídica. Claro, no hay Estado hoy en día. Lo que estoy planteando es algo bastante, si tú quieres, al día de hoy, muy idealista, pero creo que todos, desde nuestros pequeños nichos y espacios, debemos intentarlo. Te aseguro que si tú preguntas a los mismos asambleístas electos, ¿qué entiende usted por democracia? ¿Y qué entiende usted por constitución? Las dos preguntas no te van a saber responder. Se van a quedar cortitos, cortitos, cortitos de respuestas. Y creo que si queremos evitar nuevos Noboas en el futuro, si queremos vivir en el país de la regalada gana, debemos empezar a dar pasos, así sea cortos, para trabajar en estos temas, para que la gente efectivamente se indigne y no vote por alguien que se pasa por el forro la Constitución. Mira tú lo que estaban planteando y ayer por suerte la Corte Constitucional les pone un freno y ahí sí hay que reconocer, la Corte se adelanta y les pone un estate quieto. Estaban planteando pero sin asco, sin empacho, sin ambajes, que tengamos constituyentes elegidos a dedo. O sea, querían Ahí está justamente, y ahí quiero ir. el valor de la democracia. Y había gente, yo hice varios videos en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook sobre esto, y había gente que defendía eso. Y me decía, es que vos eres sufridor, porque como vos eres, entre comillas, comunista, zurdo, hijo de tal y cual, que por aquí, por allá, vos no quieres que gente inteligente, brillante, haga una nueva constitución. O sea,
Hay que enseñarle a la gente el valor de lo que es elegir y ser elegido, el valor de una constitución. O sea, una constitución no es escribir el reglamento del condominio, pues hermano. O sea, no es que es Sí, el sí, no, reglamento del de acuerdísimo, condominio. de O acuerdísimo. sea, Y vamos para allá, pero es que antes de ir a sentarnos a redactar una constitución bajo esos principios, tenemos que salir de este falso dilema que mencionábamos anteriormente. Mientras tú decías esto, a mí me llegaba un mensaje que decía, prefiero a este dictador antes que al otro dictador. ¿No? Y ese es el falso dilema que tenemos que abandonar. Aquí no se puede preferir entre dictadores, aquí se tiene que apostar por una democracia constitucional. ¿Y cómo vamos a entender el desarrollo de una constituyente, que es al final del día acuerdos para marcar nuevamente la cancha, desde una perspectiva en que la gente prefiere a su dictador de gusto, indistintamente de cómo se llame, pero que circula estas personas que son votantes, que participan de la discusión, ahora en un foro de internet, mañana en Twitter, pasado en los TikToks que tú haces, salgan, se extraigan a sí mismos de estos falsos dilemas para recién ahí empezar a discutir cosas referentes a la Constitución en la constituyente. mira, uno de mis grandes anhelos es que ojalá algún momento cuando volvamos a tener Estado se incorpore en las escuelas y colegios una materia que se llame democracia y constitución, pero que sea muy pedagógico. Para los niños, que sea muy lúdico, con dibujos, con contenidos visuales. Para los del colegio, que sea un poquito más avanzado, pero es que eso es básico. Si no, vamos a seguir justificando como el ciudadano que te ha escrito eso. Prefiero este dictador antes que el otro, porque lamentablemente hoy hay un vacío democrático. Y ojo, no es un problema solo del Ecuador, ¿no? Es un problema global, este vacío democrático, porque además la gente cada vez abraza con más afecto las propuestas autoritarias y dictatoriales. O sea, hay que revisar los datos del Latinobarómetro, nada más. El 50% de encuestados en nuestro país decían que no se sentían satisfechos con el régimen democrático, que no los representaba. Y un porcentaje similar decían que podrían abrazar salidas autoritarias y que creerían en un régimen militar. Lamentablemente hacia eso está avanzando el mundo, la región, Ecuador, y eso es gravísimo porque no nos damos cuenta y es como un virus que se sigue expandiendo, como el COVID-19. Lo veíamos muy lejano allá en China. Luego llegó a Europa, todavía lejano. Llegó a Estados Unidos, todavía lejano. Ni siquiera cuando llegó con esa primera paciente, la 01 en la provincia de Los Ríos, que llegó de Que no España. era la 01 y esa pobre señora, ¿cómo le dieron? Cómo la palo? esquilmaron, cómo la vilipendiaron en redes sociales, la hurgaron su vida, pasado, pasión y muerte. Pero mira, esto es como el COVID-19. Sigue avanzando, uno piensa que no está, pero ya está aquí presente. Por eso Noboa es presidente, por eso ganó, porque la gente valora esas cosas. Y hay que dar esa disputa, esa lucha por el relato, pero debemos ser pedagógicos. Y creo que desde la izquierda también nos ha faltado mucho. La derecha es muy hábil para lanzar latigazos que son falsos. Hacen planteamientos o salidas fáciles, burdas, mentirosas a problemas complejos. La derecha es muy hábil en ese campo. Y a nosotros nos cuesta un poco más porque siempre intentamos encontrar las razones, los porqués desde el punto de vista social, porque son fenómenos sociales, son problemas sociales los que se intentan resolver a través de la política. Pero a pesar de esas dificultades, creo que debemos ser más pedagógicos para disputar el sentido común y poder construir una narrativa que pueda ser un contrapoder a la hegemonía que hoy por hoy la derecha está perpetrando a través de estas falsas narrativas. Oye, y justamente ahí puede abrirse un tema interesante, que yo lo quería conversar con Rafael Correa, ya el tiempo no nos dio, pero yo quiero hablar de los desafíos que tiene la izquierda en un escenario donde la derecha parece siempre conectar mejor con los nuevos electorados, indistintamente de los métodos que utilice, parece ser que llega más pleno
a los oídos más jóvenes, tanto en temas estéticos como en temas de mensaje. ¿Por qué está sucediendo esto y qué desafíos plantea para la izquierda? Porque al final del cuento, si el discurso luce añoso, el joven no lo va a capturar. Si el discurso no luce, no está revestido de los códigos y los términos en que se comunican los nuevos electorados, pues va a ser un discurso descartado, tanto desde lo estético como desde el fondo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos comunicacionales? ¿Cuál es la deuda que se tiene consigo mismo la izquierda para poder llegar pleno con su mensaje a su electorado? Mira, a ese electorado que, digamos, que aún está indeciso, de ese electorado no militante, ¿no? El militante izquierda va a votar por izquierda, a esos que quedan flotando en el medio. Mira, este tema nos daría para otro programa seguramente, hay tanto por hablar ahí, pero así a breves rasgos yo te diría un elemento, por ejemplo, creo que hay que resignificar el uso de los términos desde la izquierda. Hay palabras que están desgastadas, hay palabras que expiraron su periodo de vida, su periodo de tiempo, de duración, porque el lenguaje es poder, el lenguaje construye sentido común, claro. Lo que uno habla, lo que uno escribe, y el lenguaje también y es tan dinámico tener, como las propias sociedades que lo acogen. O sea, el lenguaje también tiene un periodo de caducidad, como las medicinas, como los productos alimenticios, los enlatados. Y creo que debemos ser capaces de resignificar y de incorporar en nuestro discurso político otro tipo de palabras, otro tipo de elementos que no significa renunciar a nuestros principios y valores, sino más bien refrescar ese discurso. Por ejemplo, yo te digo algo que yo he ido percibiendo durante los últimos tiempos. La derecha ha sido muy hábil para posicionar a la izquierda como sinónimo de pobreza. Y nosotros debemos ser capaces de decirle a la gente que la izquierda es sinónimo de prosperidad, no de pobreza. Es sinónimo de prosperidad en el sentido de que si tú quieres comprarte una buena parada de ropa, eso también es ser de izquierda. Que si tú quieres comerte un buen plato a la carta, eso también es ser de izquierda. Irte de paseo a la playa con tus amigos, irte de fiesta, eso también es ser de izquierda. Pero aquí se le ha asociado a la izquierda como sinónimo de pobreza, que poco más debes comer una sola vez al día, debes vivir en harapos, no puedes tener un celular, no puedes tener un iPhone. ¿Cómo vas a tener iPhone? Pues si dices que eres de izquierda, si eres comunista. Entonces, hemos sido incapaces de darle la vuelta a eso, porque la izquierda es sinónimo de prosperidad, es sinónimo también de tener una vida de comodidades. A lo que se opone la izquierda es a la concentración excesiva, obscena de riqueza en poquitas manos. Que una sola familia como los Novoa no paguen 91 millones de dólares por concepto de impuestos al servicio de rentas internas. A esto sí que nos oponemos. Creo también que hay otros temas en discusión, el valor del Estado. No hemos sido pedagógicos para explicarle a la gente por qué es importante el Estado y la derecha que ha asociado con el Estado. El Estado es el centro del cual se alimentan los parásitos que quieren vivir de las ayudas sociales y los que quieren vivir solo del sector público. Y hemos sido incapaces de decir, oigan, pero si incluso Estados Unidos tiene programas y ayudas sociales. Estados Unidos en muchos campos de la administración pública ejecuta políticas keynesianas. Los países nórdicos, que son modelos de desarrollo, de igualdad social, de justicia social, de derechos, tienen un Estado presente, educación pública, salud pública, seguridad. Ahora, a la hora de nombrar los países de izquierda se hace un cherry picking, ¿no? Correcto. Claro, Nicaragua, solo Venezuela, pero Cuba y Nicaragua. Donde... Pero ahí también te topo otro tema. Creo que hay que ser autocríticos y hay que marcar distancias con regímenes es como impresentable, Venezuela. lo de Nicaragua es impresentable. O sea, lo de Venezuela y Nicaragua hay que marcar distancias y yo lo he dicho varias veces. Cuando a mí me han preguntado, ¿democracia o dictadura? Es dictadura y eso le hace daño a la izquierda. Sí. Ese es un láser. Y hace un momento que te iba a mencionar o que te mencionaba a Anabel así poniéndole la banda al presidente, te decía casi una escena nicaragüense, te lo iba a decir. Claro, sí. Rosario Murillo con su esposo Daniel Ortega. Sí. O sea, yo creo que ahí debemos marcar distancias y eso, por ejemplo, es dar un paso hacia adelante
para tratar de incorporar nuevos temas en la izquierda, pero para marcar agenda. A ver, si uno es democrático desde la izquierda, uno tiene que ser coherente con esos principios. Y si es que uno critica al régimen de Noboa por autoritario, por abusivo, por dictatorial, entonces uno no puede quedarse callado con el régimen venezolano. De O sea, acuerdísimo. porque De o sea, acuerdo. es una incoherencia absoluta y luego te agarran de eso, y en cada campaña la misma muletilla, la misma muletilla. Creo que desde la izquierda debemos marcar distancias en ese tipo de cuestiones. Oye, pero ¿qué le pasa entonces a la izquierda? Es muy autorreferencial, es decir, está buscando demasiado tener la razón como para entender que del otro lado hay una población que no necesariamente está capturando su mensaje, pero insiste en el mismo mensaje porque desde la autorreferencia es el mensaje que tiene la razón y que nosotros queremos tener la razón y aquí estamos dispuestos a repetirlo hasta que se vuelva añoso, cansón y no conecte. Mira, yo creo que en el caso venezolano el mayor problema ha estado con la Revolución Ciudadana. Y como la Revolución Ciudadana ha sido la organización que tiene el músculo político más fuerte, entonces defender a Venezuela ha terminado por asociar a toda la izquierda. Pero yo sí creo que hay otros actores y otros sectores que desde la izquierda, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, no comulgamos. Pero yo sí creo que toda la izquierda debería reflexionar sobre esto y dar un paso hacia adelante. E insistir igual en estos otros temas que te decía. No dejarnos ganar el relato de que la izquierda supuestamente es sinónimo de pobreza y que hay que hacer voto, poco más hasta voto de castidad y ser célibe, hermano, desde la izquierda. O sea, no es así. Yo sí creo que desde la izquierda debemos construir un discurso de la prosperidad, un discurso que le diga a la gente, vea, ser de izquierda es que usted viva bien, que usted Claro. tenga ciertas comodidades, pero que todos tengamos esas mismas comodidades, Pero esas mismas ese es un oportunidades. éxito grande del relato, ¿no? Poner a quien se preocupa por lo colectivo como alguien que ha decidido hacer un voto de pobreza personal. Y no, Exacto. lo que yo busco es el desarrollo colectivo de la sociedad, no dormir Exacto. debajo de un Y puente. desde la derecha han sido hábiles también para posicionar este relato aspiracional, ¿no? No es gratuito que suban fotos de Lavinia y de Novoa yéndose a Disney. En otro momento, eso habría sido, pero un error político catastrófico. Pero si el neoliberalismo tiene algo mágico, entre comillas, es que le hace creer al ciudadano de clase media y sobre todo a la clase trabajadora, a los más pobres, les hace creer que si trabaja 14 horas diarias, va a llegar a tener las mismas condiciones materiales de ese gran multimillonario como Noboa y su pareja para poder irse también a Disney y poder darse una vuelta alrededor del mundo. Entonces, esa es la magia del neoliberalismo que te hace creer que algún día vas a llegar a ser como es. Bueno, desde la izquierda debemos decirle, le están engañando, usted no va a llegar a tener dinero como ellos, pero sí queremos desde la izquierda que usted tenga el dinero suficiente como para irse de paseo, como para poder comer Y bien, usted como puede para ser comprarse. próspero y cuando lo sea, puede elegir irse a Disney o a China, a Exactamente, donde se le venga en gana. Pero el asunto exactamente. es que el pensar en el beneficio colectivo, en pensar en el desarrollo colectivo de las sociedades, no necesariamente implica que tú te sometas a una vida de pobreza y de limitaciones, porque tienes la posibilidad de trabajar, de hacer tu dinero y de disfrutarlo, porque al final lo que buscas es justamente eso, ¿no? Que este beneficio se expande y se extienda en la sociedad. Y creo que ahí hay un error de la izquierda, Sí. Mauro, porque no conecta con esa lógica. Así es, y evidentemente creo también que desde la estética también debemos jugar otro rol. Este es otro asunto que quería comentarte y ya para irme despidiendo, pero desde la estética es otro tema. Y creo que debemos saber encapsular, empaquetar de mejor manera nuestros contenidos, entender también las nuevas dinámicas de las redes sociales. Creo que esto es clave. Y otro elemento que desde la izquierda no hemos comprendido, creo que las nuevas generaciones, y esto lo digo incluso un poco por experiencia personal con mis exalumnos cuando yo daba clases, las nuevas generaciones, los de la generación Z, están hartos de la pelea política,
de la confrontación. Y creo que con esos nuevos electores debemos ser mucho más propositivos y proactivos antes que reactivos. Debemos ser propositivos, debemos enmarcar nuestros contenidos que sean disruptivos, que sean estéticamente dinámicos, agradables, que conecten, pero al mismo tiempo que sean proactivos. Dejar de lado ese tema de la confrontación para tratar de apelar a ese nuevo sentido común y a esa nueva época de estos nuevos electores que no les gusta la confrontación. A quienes sí les gusta la confrontación, a los baby boomers, por ejemplo. Y por eso tú te das cuenta que los baby boomers son los electores más radicales a favor de Daniel Noboa. Los baby boomers son los más confrontativos, pero a los más chiquitos no les gusta eso. Y creo que ahí también la izquierda debe entender que para dar en el clavo debemos ser mucho más proactivos y propositivos, más alegres, si tú quieres, en el buen sentido de la palabra, y menos confrontativos. No te escucho. Todos los días. La producción me quiere asesinar. Ahí te escucho. Todos los días la misma pelea conmigo. Bueno, oye, sí, cierto es, y por muy respetables que me resulten los varios personajes de izquierda, realmente tener a dos personas de 60 años con una guitarra cantando atajitos de caña o Inti Illimani no es algo que conecta con las nuevas generaciones, con el cariño que le puedo tener a los cantantes y con el respeto ideológico que les puedo tener. Ciertamente entiendo que no conectan con un muchacho de 20. No quería ser tan crudo, pero tú lo has resumido bastante bien. Creo que, y por resignificar que decía antes, me refiero no solo al lenguaje, sino también a los modos de producir el discurso, desde la música, desde la literatura, desde el arte, todo eso construye ideología y reproduce ideología. Pero si no nos adaptamos a los nuevos tiempos, y evidentemente, pues si seguimos reproduciendo esas prácticas bien añejas, no vamos a lograr dar pasos hacia las adelante. Las sociedades son dinámicas. A mí me convencías con todas las voces todas. ¿Ah? Puta, que yo estaba igual ahí. A mí. Claro, pero ya no. Entonces hay que ir a ese ritmo de transformación, también desde lo estético y desde el mensaje. Qué linda charla, querido Mauro. Qué bacán verte, brother. No, gracias a ti, querido amigo. Siempre es un gusto poder conversar y espero que haya sido productiva esta conversación. Siempre, hermano. Te mando un gigante abrazo a ti y a tu casa. ¿Sabes gracias, hermano querido. Sabes que aquí te apreciamos un montón. Abrazo gigante, amigo. Yo lo sé. Chao. Un inmenso Chao, hermano. Chao. Bien, Mauro Andino, conversábamos con Mauro Vaya sobre los desafíos que tiene la izquierda, que no son pocos, que de hecho son variados y que incluyen también, como decíamos, al final, reconcebir mensajes. La idea y su propósito puede ser tremendamente valiosa, pero cuando no la empaquetas en un mensaje que conecte, al final lo que sucede es que pierdes. Pierdes apoyos, quiero decir, pierdes la posibilidad de obtener votantes que de nuevo, no estando del todo dados a la militancia de los extremos, quedan en el medio, quedan flotantes y son los que definen elecciones. Y son los que definen elecciones a partir de quién les agrada más. ¿Y cómo les agrada más? Bueno, llegando contundente, llegando pleno con tu mensaje a ellos. Si es que no se está llegando de esa manera, ciertamente, creo yo, y lo comparto con Mauro, existe la necesidad de replantearse contenidos, de replantearse mensajes, de replantearse formatos, de replantearse estéticas y de salir a buscar nuevamente esa conexión que parece haberse perdido con un segmento electoral.